Dios hizo cosas bien bonitas en ese tiempo. Y quisiera que pasaran aquí y que, bueno, tú presentaras a tu esposa. Dios les bendice, amada iglesia. Es un honor pues estar aquí y gracias por la invitación a cada uno de ustedes que pudieron venir presenciales y a todos los que nos van a ver en línea. Mi nombre es Eduardo Corral, pero antes que eso quiero presentarles a mi esposa, que es Elizabeth Becerra. Ella, dicen que detrás de un buen hombre hay una mejor mujer. Y pues es un honor para mi esposa y para mí estar aquí de visita, y no solo de visita, sino tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Ya me quité el cubrebocas. Igualmente, hermanos, nos da mucha alegría poder compartir con ustedes, bueno, mi esposa, pero también les mandan un gran abrazo de parte de la Iglesia Manantial Vida, a pesar de que son dos iglesias que a lo mejor no están juntas presencialmente, pero somos y seguimos siendo el cuerpo de Cristo, amén. Entonces, muchas gracias por habernos invitado, Fer, Carmen, y qué gusto estar con ustedes. Bienvenida, Elizabeth, bienvenido. Él dijo Eduardo Corral, pero él es Luis Eduardo Corral. Porque dijeron, se equivocó el pastor, ¿verdad? Pero acuérdese ese versículo que dice: el pastor no se equivoca. No se crea. Bueno, de esa manera le voy a dejar el lugar a Luis. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Amén, ¿están listos? Siempre es muy expectante estar en un lugar donde probablemente no sabes qué viene, no sabes qué vas a esperar. Y yo sé que estás esperando algo de Dios, que va a ser algo bueno para tu vida, y sobre todo que espero, mover algo en ti para hacer una diferencia de lo que estamos haciendo el día de hoy a lo que vamos a hacer el día de mañana. Amén. Yo le invito a que nada más me acompañe alzando sus manos y orando de esta forma, diciendo: Señor, le pedimos, Padre, que su Espíritu Santo, Señor, nos muestre, nos ministre, nos enseñe, nos revele, Señor, su palabra. Señor, le pedimos que puedas abrir nuestros oídos, nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, porque sabemos que cada palabra que proviene de ti, Señor, es buena y produce vida y vida en abundancia, Señor. En Cristo Jesús, amén. El día de hoy hay una palabra que puso Dios en mi corazón y sé que va a ser una palabra que Dios… ¿Se pueden sentar? Ahora se puede levantar, no se crea. Una palabra que se ha titulado heme aquí. Y este título está basado en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Si trae su Biblia, le invito a que la abra y que leamos juntos. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 4. Dice de la siguiente manera: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Existen algunas preguntas que nos pudiéramos estar día a día, o más en estos tiempos que son tiempos donde se están dando a detonar o a verse que hay algo que está sucediendo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Algo en este tiempo específico, 2021, está sucediendo en nuestra nación y en el mundo entero. Y los que estamos escudriñando la palabra y buscando de Dios día a día, nos estamos dando cuenta que cada día es un día el cual se acerca la venida del Señor. Nadie sabe el momento exacto, pero hay algo en nuestro interior que nos hace saber que el día está pronto. Y he aquí el título de heme aquí. ¿Estamos preparados para lo que viene? Iglesia Cordero y León e iglesias
¿Estamos listos para lo que viene a la iglesia como tal? No, Dios no mira tu edad, no mira si llevas muchísimos años en el evangelio o te acabas de convertir. Dios mira tu corazón y te pregunta, ¿estás listo para lo que viene? Porque pudiéramos estar creyendo o estar dormidos mientras el Señor viene. Y qué triste sería que muchos de nosotros, muchos de los creyentes, pasaran desadvertidos de esta gran verdad. Que así como fue anunciado que el Señor vendría como ladrón en la noche, así sucederá. Entonces la pregunta es, veo que los tiempos, las noticias, si usted solamente entra a internet y empieza a ver las noticias más recientes, nos damos cuenta que algo está sucediendo. Que algo está pasando en Israel, que algo está pasando en México, que la cultura general a nivel mundial, cosas que estaban profetizadas están sucediendo. Y la escritura se está cumpliendo palabra tras palabra. Y no hay cosa que no se vaya a cumplir. Y va a llegar un momento donde vamos a tener todos que resumir y dar cuentas delante del trono de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿estamos preparados? ¿Estás consciente del tiempo en el cual estás viviendo? Y hay una pregunta, ¿estás viendo todas estas señales o seguimos dormidos? Porque probablemente muchos congregantes solamente están asistiendo a las iglesias vía probablemente algunos presenciales y otros vía transmisiones en vivo y viendo Facebook, viendo no sé, YouTube, todos los medios de telecomunicaciones en los cuales podemos escuchar y escudriñar la palabra, pero estar como en un sueño, estar adormilado, como cuando te levantas muy de noche y vas por un vaso con agua y estás como que sonámbulo despierto y a veces no diferencias entre la realidad y la verdad de estar despierto. Entonces, esta pregunta te la hago porque es necesario contestarla e intimar cada quien en su espíritu y con su relación personal con Dios de saber si estamos despiertos. Iglesia, Cordero y León, ¿está despierta? Amén, aleluya. Samuel tenía dos padres, los cuales los podemos ver en Primera de Samuel y se empieza a narrar la historia acerca de cómo llegó al mundo Samuel. Dice la palabra de Dios que Elcana y Ana eran los padres de Samuel. En aquel entonces, estamos hablando cerca del año de los jueces, la época donde estaban los jueces en la Biblia, y la palabra de Dios estaba escaseando. La palabra de Dios, el Señor, recordar que se manifestaba y se mostraba y hablaba a la iglesia por medio de los profetas. Y en aquellos entonces, en aquellos días, dice y menciona la palabra que había poca palabra de parte de Jehová para la iglesia. Lo menciona como que estaba escaseando, como que había poca. Y he aquí que una mujer se levantó con un ruego al Señor por el clamor de querer tener un hijo. Había un deseo y un anhelo, yo creo que desde la concepción de la mujer, desde que nace, desde que es una niña, lo primero que ve y quiere es imitar a mamá, es jugar a las muñecas, es querer tener un bebé en brazos. Y el anhelo probablemente de el propósito grande de su creación como mujer es dar a luz hijos, es dar a luz bebés. Pero aquí lo interesante y lo importante es que retomemos la historia que viene en Primera de Samuel, que empieza a decir que Ana no podía tener hijos. Ana era estéril
Y en aquel entonces se consideraba como una maldición de parte de Dios de que no les dejaba tener hijos. Una maldición la cual la mujer que no tenía hijos era repudiada o era echada hacia un lado. Como que, el propósito de su creación no puede cumplirse al no tener hijos. Y yo pienso y creo y considero que si alguna mujer le haya pasado una situación similar a la de Ana de no poder tener hijos, es un choque incluso en siglo XXI, un choque muy fuerte de decir, ¿por qué? ¿Por qué? Ana sufría de esterilidad y era algo que ellos en aquel entonces no lo entendían y no lo veían como una cuestión normal ni natural. Pero Ana tenía algo impresionante. Ella anhelaba y tenía una relación con Dios. La Biblia menciona que ella y su esposo eran devotos a servir al Señor, a buscar de Dios, a orar, a leer las Escrituras. Y lo impresionante es de que esta mujer clamó a gran voz, clamó incansables veces, incansables desvelos por encontrar respuesta de Dios. En aquel entonces estaba el sacerdote que era Elí, no Eli, sino Elí, por Elí, sí, era Elí. Y pues Elí era el encargado de dirigir el templo, de estar en todas las actividades que se hacían con respecto en ese entonces tenían el arca del pacto y ofrecían sacrificios al Señor. Todos los holocaustos que se daban del pueblo eran llevados ante el sacerdote y el sacerdote los ofrecía a Dios como incienso y olor fragante delante de Dios. Sí. Entonces llevaban su ofrenda y había expiación. Lo importante aquí es saber un dato que es, yo creo que crucial. Elí tenía hijos, 2 al parecer, pero eran vagos, vagos con ganas. La Biblia menciona que eran, se empezaba a escuchar de por fuera rumores. Y muchos rumores de las vagancias que hacían sus hijos, a tal grado de empezar a manchar, a desprestigiar las cosas de Dios. Ya cuando empiezas a tener que hablan de ti, pero hablan lo pésimo, pestes, y no porque fueran mentiras, sino porque era toda la verdad lo que estaba sucediendo. Elí, y el problema que tuvo Elí es de que no les estorbó a sus hijos. Elí no les puso un alto, o cambias, sino que por amor a los hijos permitió muchas cosas que no debió haber permitido. Tan grave eran los pecados de los hijos de Elí, que era una aberración a las cosas que conllevaban al templo de Dios. Llegaba la gente y ofrecía sacrificios con una idea y un anhelo de ser perdonados, de ser transformados, de que haya expiación de sus pecados. Y resulta que los hijos de Elí empezaron a tomarlo en poco y empezaron a hacer muchas tonterías. Tan así y a punto de que empezaron a acostarse o meterse con las mujeres que iban a ofrecer expiación. Entonces vemos que había una depravación ya dentro de la costumbre de lo que hacían como creyentes. A lo que voy es lo siguiente: muchos de los cristianos que estamos en la iglesia a nivel general pudiéramos estarnos acostumbrando a acudir o a escuchar las palabras de Dios. Yo me pongo a pensar y digo, oye, Elí era el sumo sacerdote. Elí era el que debía enseñar al pueblo lo que hablaba la palabra de Dios. Los hijos de Elí, por consecuencia, escuchaban la palabra de Dios, asistían, hacían los rituales. Pero la diferencia es de que no vivían la palabra de Dios.
Lo crucial y lo difícil de esta situación es de que estaban, pero no estaban. Estaban en la iglesia, pero no había nada de vida en ellos. Probablemente muy al principio había algo de vida, pero se fue cauterizando la conciencia. A Dios esto no le agradó. Ana, en su ruego a Dios, logra concebir. Dios contesta y Ana se alegra. Ana se pone felizmente feliz. Tanto era el gozo de Ana que decide dedicar a su hijo al templo de Dios. Decide dejarlo como un pacto entre Ana y Dios, de decirle: Señor, mi hijo te servirá. Mi hijo estará todos los días de su vida en la casa de Jehová. Y es un deseo que probablemente todos nosotros como padres o futuramente padres puedan decir: mis hijos quiero que todos los días estén en la casa del Señor, que su vida no se aparte de Él. Y es algo que me llama la atención. Yo siendo hijo de pastor, veo pues muchas presentaciones de los niños, de los bebés, y es muy bonito y son tiempos muy hermosos. Y veo muchos de los padres que llegan presentando a los hijos, diciendo muchas cosas muy hermosas de ellos, de que Señor, guárdalos, Señor, cuídales, Señor, que permanezcan en Él, que no se pierdan. Pero he aquí algo importante. Es importante la responsabilidad que llevo como padres espirituales, de llevar de la mano a nuestros hijos y si es necesario estorbarles, y si es necesario ponernos y molestarles a grado de que puedan ser guiados en lo que es lo correcto. Porque si solamente decimos: Señor, cuídale, guárdale y que no le pase nada, y 1, 2, 3 por todas mis generaciones, yo creo y considero y sé que el ejemplo más grande que van a tener es cuando ellos volteen a verte a ti como papá, que volteen a verte a ti como mamá, porque vas a ser su ejemplo. Y la oración que muchas veces se hace monótona, probablemente de desearle cosas bonitas al hijo, quiero compartirles algo que probablemente sea lo que se deba de decir como ejemplo a nuestros hijos. El compromiso como padre ante los hijos debe ser mucho mayor. Lo pondría de esta manera: me comprometo a ser ejemplo a tu vida, guiado por la palabra de Dios. Buscaré y me esforzaré hasta la muerte por darte lo que tiene más valor en esta tierra, que no tiene que ver con riqueza ni fortuna, sino que tiene que ver con el conocimiento de la palabra de Dios. Permaneceré, fíjense la diferencia, permaneceré y serviré en la iglesia, de modo que puedas ver en mí un ejemplo y no te quede la menor duda de que amamos y servimos a Dios en todo y con todo el corazón. En tu crecimiento, quiero que puedas ver a Cristo formado en mí como un espejo y sepas que aunque estoy lleno de errores, lleno de fallas, no me rendiré en mostrarte, llevarte de la mano para enseñarte su palabra hasta que el día que tú decidas voluntariamente seguir a Cristo con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y aún en mi vejez hablaré la palabra de Dios como ejemplo para todas tus generaciones. ¡Wow! Tembló, ¿no? Muy diferente. Porque ¿qué conlleva esto? Conlleva un compromiso. Conlleva tener que ser ejemplo y no solo dejar la responsabilidad al que está al frente.
conlleva que como iglesia no dejamos, pues que el pastor ore, que el pastor haga, que el pastor ponga, que el pastor guíe, diga, como todo. El compromiso es de la iglesia y la iglesia debe ir junto con el pastor. Ser guiados por el Espíritu Santo, pero no dejar toda la responsabilidad y la carga a un solo hombre. Somos hijos de Dios, somos entendidos. Iglesia, despertemos a empezar a hacer algo en la iglesia. Empezar a tomar esa madurez espiritual y empezar a hacer lo que tenemos que hacer. Les comentaba, los tiempos, se percibe que algo está por suceder, que los tiempos se están acortando. La venida de Cristo es pronto. Es pronto, y hay una palabra que es Maranata, que se decía, Cristo viene. Cristo viene. No podemos estar dormidos, adormilados, tomando servicio tras servicio sin hacer algo. Hay gente que está a tu alrededor que necesita de Cristo. Hay gente que probablemente está entre tus contactos ahorita por las redes sociales y necesita ser salvo. Necesita que le hables. Y probablemente tú estás esperando que alguien más lo haga, que el pastor le diga, que mi vecino lo haga, que el hermano que está ministrando lo haga. Pero la tarea y la comisión, Dios te la pidió, déjame decirte, a ti. Con todo respeto, con todo el amor, con todo el cariño, pero la responsabilidad nos lleva a ti y a mí. No, es que ese no es mi llamado. No, el llamado es para todos, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí que todas estas cosas, yo estaré con ustedes y no les dejaré. Amén. Gloria a Dios. De esto que leí, que yo lo escribí, no viene en la Biblia, para que no digan que, ¿en qué versículo estaba eso que leyó? No, eso yo lo escribí. ¿Qué es lo que recuerdan tus hijos de ti? Quiero que te pongas a pensar en esto, que reflexiones. Si no tienes hijos, quiero que te pongas a pensar, cuando tenga hijos, ¿qué es lo que mis hijos recordarán de mí? ¿Qué es lo que en su memoria se quedará grabado? Mi papá, mi mamá, recuerdo que siempre lo veía en las mañanas doblando sus rodillas, que siempre estaba en ese lugar especial buscando a Dios, que siempre procuraba tener tiempos de dar ejemplo leyendo la palabra de Dios, buscando intensamente de Dios. ¿Cómo quieres que te recuerden? Hablando de los hijos físicos. Ahora, poniéndole en un contexto, hijos espirituales, ¿qué es lo que ven de ti? ¿Por dónde los estás guiando? ¿Qué estás enseñando? No, es que no soy muy bueno para probablemente hablar, para enseñar. Yo sé que hay dones, yo sé que hay talentos que son entregados a cada uno, mas sin embargo, la comisión es la misma, el cuerpo es uno y todos formamos parte del cuerpo de Cristo. Decía mi esposa, aunque seamos de iglesias que están en diferentes ubicaciones de la ciudad, lo importante es saber y entender que estamos cumpliendo el propósito que Dios nos llamó a hacer en esta tierra. El trabajo, las ocupaciones, las cosas, todo lo de esta tierra pasará, mas su palabra no pasará jamás. Gloria el nombre de Dios. Ok, Elí, veíamos que pues era el sumo sacerdote que tenía 2 hijos muy vagos, pero vamos a la parte donde sale Samuel, ¿sí? Nos ubicamos en Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 3. No, del 1 al 3 mejor. ¿Sí? Primera de Samuel 1, del 1 al 3. Y leemos
Todos dicen amén cuando lo tengan por ahí. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. ¿Qué estaba haciendo Samuel? ¿Qué estaba haciendo Samuel? Estaba ministrando a Jehová. El joven Samuel, en el versículo 1, ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué es lo que te encuentran haciendo cuando te buscan la mayor parte del tiempo? Qué bonito es saber: estaba orando. Vente, te invito a que oremos juntos. Estaba teniendo un devocional, estaba buscando de Dios, estaba intercediendo, estaba escudriñando la palabra. Que así sea en los hijos de Dios, que así sea en tu vida y en mi vida, que sea una realidad. La pregunta es: ¿dónde estaba Samuel? Estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, el lugar santísimo, donde estaba su presencia. Él iba y se acurrucaba ahí. No sé si la palabra sea en algún otro lugar maldicha o que tenga otro significado, pero aquí lo tomamos como hacerse bolita y disfrutar con toda la confianza, con toda la plenitud, reposar y estar descansando en la presencia de Dios, en el lugar más íntimo. Viendo la connotación histórica como tal, no cualquiera podía entrar ante la presencia de Dios en aquellos tiempos. No cualquiera podía estar directamente cerca del arca y menos tocarla porque caían muertos. Lo sorprendente es de que este niño, con toda la libertad, iba y se paseaba como si estuviera en su casa. Así Dios nos da esa libertad de poder ir y orar y estar en su presencia en cualquier lugar. No solamente un templo físico como tal, sino donde quiera que tú vayas, en tu trabajo, en el campo, con tus hijos, donde quiera que te encuentres. Que la presencia de Dios esté como esa lumbrera, como ese fuego ardiente, que se vea, que resplandezca. Eso es lo sorprendente que el creyente debe anhelar, buscar y tener. Y no solo tener, digo, reflejarlo, mostrarlo, ponerlo en obra, en práctica. Amén. Hablo muy rápido, ¿verdad? Bueno, lo voy a bajar una rayita. Bueno, es que me acostumbro mucho a hablar como que muy fluido, no sé, pero es mi manera de hablar, ¿eh? No se vayan a decir, va muy rápido. Con que se entienda es lo importante. La última pregunta: ¿qué fue lo que respondió Samuel? Samuel dijo: heme aquí. Dios llama a tu puerta, Dios llama a tu vida y te pregunta: hey, por tu nombre, en mi caso Luis Eduardo, ¿qué voy a contestar? ¿Qué vas a contestar? ¿En qué está ocupada tu mente el día de hoy? ¿En qué está ocupada tu vida en este tiempo? Sí, la pandemia, situaciones complicadas, las finanzas, el trabajo, muchas cuestiones, pero realmente, ¿dónde está tu mente? ¿Qué te encontrará haciendo el Señor? Samuel dijo: heme aquí. Yo espero que cada uno de nosotros, tanto como yo, cuando el Señor pase lista y nos llame y sea el momento de estar frente y cara a cara junto a Él, podamos decir con toda la seguridad y la tranquilidad y la certeza
de que no hay nada que podamos estar disfrutando más que decirle, heme aquí, Señor, heme aquí, aquí estoy, aquí estoy. Tu siervo escucha. Cuando el Señor habla, tienes que estar preparado, tienes que estar listo. Aquí estoy, heme aquí. ¿Qué estamos respondiendo? ¿O todavía nos quedamos dormidos? Y caray, sí es cierto que desperté como de un sueño y estaba dormilado en la iglesia. Iba a la iglesia, cantaba en la iglesia, hacía las actividades de la iglesia, pero no había despertado. Los tiempos son cortos ahora. Siempre ha habido y se ha dicho, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Y lo veíamos como que, vale, de aquí a que venga, todavía me sobra mucha vida. No, nadie sabía el tiempo. Desde los apóstoles que decían, hey, Cristo viene. Y pensaban que ya iba a venir en ese momento. Nadie sabe la fecha ni la hora. Pero es importante, iglesia, estar despiertos y estar listos. Le pregunto, amada iglesia, ¿está lista? ¿Está despierta? Amén, que se escuche fuerte que está despierto. Eso. Esta palabra de heme aquí se utiliza varias veces en la palabra de Dios cuando llama a sus siervos y cuando el Señor pide algo de sus hijos. Con Abraham en Génesis 22:1 le empieza a hablar el Señor y le hace una petición y le dice el Señor, hey, Abraham. Y Abraham contesta, heme aquí. Vamos a leerlo. Génesis 22:1. Aconteció que después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah. Y ofreció allí holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 3, y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Wow, wow. Diga conmigo, wow, no puedo creerlo. La obediencia. Estaba listo a Abraham. El Señor le pide lo más preciado y precioso que tenía después de tanto esperar por ello. Y cuando se lo da le dice, hey, dame lo que más amas. Y Abraham no titubea, no duda. Abraham, heme aquí. En pocas palabras, ¿qué se ofrece mi Señor? Lo que me digas lo voy a hacer. Tus hijos, yo sé que probablemente los has entregado a las manos del Señor, pero ¿estás dispuesto a darlo todo por el Señor? Que tu corazón y tu vida, tus bienes materiales, todo lo que puedes tener, mi esposa y yo tenemos un dicho, es del Señor, no es de nosotros, es prestado. Tú y yo somos administradores de lo que Dios nos da. Así que si Dios pone y Dios quita, es de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor da y el Señor quita como Él quiere. Ahora, es muy, no quiero decir esa palabra porque suena muy raro.
Es muy cómodo, es así. Es muy cómodo para el creyente solamente dejar, no, pues Dios dirá. Dios pondrá, Dios hará y todos los harás, ¿no? Sin tomar una responsabilidad en el papel que nos corresponde como hijos de Dios. Yo entiendo y reconozco y sé que nuestro Dios es maravilloso, bondadoso, misericordioso, su gracia es infinita, pero existe una responsabilidad. Existe una tarea de encargo que el Señor te deja a ti y a mí como sus hijos. Y no podemos esperar a que alguien más lo haga. Heme aquí, envíalo a Él. Pues qué fácil. No, nos dice, heme aquí, lo que se ofrezca. Mi Señor vive. ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Tú di y yo hago, Señor. ¿Cómo cambia la responsabilidad? ¿Cómo cambia nuestra mente cuando verdaderamente entendemos el compromiso y despertamos a la realidad de la palabra de Dios? No es algo que estemos solamente, nos congregamos por congregarnos y ya, no. Hay un propósito en todo lo que estamos haciendo. Llevar a la verdad a la iglesia de Jesucristo. Que tú y tu influencia que tienes alrededor puedas llevar a alguien más al arrepentimiento y a la salvación por medio de Jesucristo y su preciosa sangre. Ese es el propósito. Para cuando el Señor llame y diga, heme aquí, estoy listo. Ahora sí, envíame a mí. Hay más historias que no quiero redundar mucho en ellas, pero en Génesis 31:11 con Jacob, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y dijo él, heme aquí. Éxodo 3:4, Moisés, viendo a Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Bueno, quiero que te quedes con esta parte que es lo más importante de todo esto. Dios empieza a llamar a Samuel. Llega un momento donde Dios toca tu vida, llama tu vida, y probablemente estabas dormido, probablemente te acostumbraste a la iglesia, te acostumbraste a ser creyente, a ser cristiano y a vivir en una rutina. Pero tienes que empezar a despertar a una nueva realidad que el Señor pone, y es ser siervos de Él. Muchas veces venimos a la iglesia a recibir, pero normalmente lo correcto es venir a dar, a ofrecer lo mejor a nuestro Señor. Sabemos y entiendo y sé el concepto cuando tenemos situaciones complicadas en nuestra vida, que necesitamos que oren por nosotros, que necesitamos que alguien nos dé un buen consejo, necesitamos el apoyo de la iglesia. Pero cuando tú intercedes, cuando a pesar de que tienes miles de problemas, tú decides ir a dar, ir a poner. Oye, pero ando teniendo problemas financieros y me pones en mi corazón, Señor, ir a orar por él. Que Dios le dé lo que te iba a dar a ti, a él. Que la sanidad que tú estabas buscando, que se la dé a él. El amor a la iglesia, el amor al cuerpo de Cristo. Mira, Jesucristo no vino a sanar, que lo hacía. El propósito no era hacer riquezas, que muchos se enriquecían. El objetivo y el propósito de todo esto, del Señor, de la venida de Cristo aquí en la tierra, es mostrar el reino de los cielos que era Jesucristo. Es venir a salvar lo que se había perdido. Es venir a justificar y perdonar y exhibir en la cruz del Calvario todos esos pecados, todas esas maldades, y ser vivificado, perdonado y tener una nueva vida en Cristo Jesús.
Dios habla una vez a Samuel. Y Samuel, en su inocencia de niño, pensaba que le hablaba a Elí. Elí lo vuelve a mandar a dormir. Ve a dormir. Otra vez le dice: Samuel. Samuel contesta: heme aquí, pero no entiendo, Eli, ¿qué es lo que quieres? No, yo no te hablé. Vuelve a dormir. Tercera vez: Samuel, Samuel, heme aquí. Vuelve a ir con Elí, y Elí le dice, cuando entendió Elí, comprendió, se le abrieron sus ojos, siendo que toda la vida había estado en el templo, y al abrirse sus ojos, supo y entendió que Dios le estaba hablando al muchacho, y le dice: cuando vuelvas a escuchar la voz de Dios, dile: heme aquí, tu siervo oye. Heme aquí. Dios habla a Samuel, y sorprendentemente Samuel le dice: heme aquí, tu siervo oye. Si seguimos leyendo la historia, es muy duro lo que le habla Dios a Samuel. Cosas que iban a suceder y que iban a pasar sobre la familia y la generación de Elí. Siempre hay un tiempo de resumir. Por muy ocultos que estén los pecados, van a salir a flote a la luz. Van a salir a flote, y es necesario que estemos listos. Que estemos listos para decir: Señor, aquí estoy. Todos los días. No digo que sea perfecto, no digo que no tenga equivocaciones ni errores, porque sobreabundan. Pero tengo un corazón que se quiebra cada vez que estoy en tu presencia, que se desnuda completamente ante ti, Señor. Y el objetivo de mi corazón totalmente es, Señor, agradarte a ti. El propósito por el cual sé que fui creado es adorarte a ti. Heme aquí, tu siervo oye. Señor, heme aquí, te quiero a ti. Yo te invito a que cierres tus ojos y que reflexiones en esto que espero que Dios haya hablado a tu corazón, a tu vida, a los que nos están viendo, que puedas tomarte un momento para decirle: Señor, aquí estoy. Yo no quiero nada más, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti, Señor. Heme aquí, te quiero a ti, Señor. No quiero el milagro, quiero al que hace esos milagros, quiero al hacedor de milagros. Yo no quiero solamente la sanidad, yo quiero al sanador. Dile: Señor, yo quiero al sanador. No quiero que me sanes, quiero al sanador. No quiero la provisión, quiero al proveedor. Quiero al Salvador. Quiero a Jesucristo injertado en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en todo lo que emprendo todos los días de mi vida. Quiero que seas tú. Ya perdí mucho tiempo, Señor. Dile: Señor, no he desperdiciado mi vida, quiero aprovecharla en ti. En el momento que te conocí, sé que a partir de allí empecé a vivir. Sé que a partir de allí empecé a respirar un aire nuevo, una atmósfera nueva, una vida nueva. Y no importa la multitud de pecados que hayas arrastrado, nuevas son mis misericordias, dice el Señor. Es el tiempo, iglesia, que se levante como los guerreros que somos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Concluyo con esto. Mateo 7, versículo 13. Dice su palabra: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella,
porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En el nombre de Cristo Jesús, queremos ser guiados por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu voz, obedientes, Señor, a la iglesia, fieles a ti, ser ejemplo a todos los que nos rodean, a esta generación perversa y maligna, a esta generación, Señor, que podamos brillar como luminares en la tierra, Señor. Que no haya nada, Señor, que nos separe del amor perfecto que es en ti, Señor. Que cuando haya calamidades, situaciones difíciles, mi corazón pueda estar confiado. Mi alma reposa en Jehová, mi alma y mi vida descansan en ti, Señor. Yo dormí confiado porque Jehová me sustentaba. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Dile, heme aquí. Amén. Dios le bendice, hermanos. Le dejo el lugar al pastor Fernando. Qué bendición escuchar jóvenes, personas tan apasionadas por el Señor siempre. Y ahí donde la ven siempre, como que le ha faltado un tornillo. Siempre bien apasionado por el Señor. Y yo puedo decir que él es uno de los que siempre dicen, heme aquí. En el grupo de jóvenes donde me tocó ser pastor, él era de los jóvenes de los que siempre decían, heme aquí. Y era de los que servía y era de los que hacía. Realmente Dios me bendijo con su amistad, con la amistad de los dos. Es una bendición escuchar la palabra del Señor por medio de ti, Luis. Eli, eres una bendición también. Y aquí tienen su casa. Qué bueno que pudieron venir y estar aquí con nosotros. Pónganse de pie, por favor. Vamos a orar y le invito a que prepare su diezmo y su ofrenda. En este momento ya, ¿qué tiene que no pasen los músicos? ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, te doy gracias. Vamos a orar y vamos a presentar nuestros diezmos y ofrendas. Señor, te damos gracias por tu provisión. Gracias por la palabra que nos has dado, Señor, por medio de Luis. Lo bendecimos. Gracias, Señor, por la llenura de tu Espíritu Santo en ellos. Gracias porque ellos son un ejemplo para nosotros. Los bendecimos, Señor. Dios, pero también en este momento entregamos nuestros diezmos y ofrendas, Señor, porque son para ti. Señor, lo hacemos porque te amamos. Dios, lo hacemos porque lo dice y lo enseña tu palabra, porque todo es tuyo, Señor. Y porque también aún en entregar diezmos y ofrendas diremos, heme aquí. Señor, gracias, Señor, aquí estamos, entregamos lo que tú nos pides que entreguemos. En el nombre precioso de Jesús bendigo a todos los que lo van a poder hacer en este momento, Señor. Sean benditas sus economías, sean benditas las economías aquí representadas. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor. Amén, Dios. A las personas que nos están viendo en la transmisión, ahí usted puede ver el número de cuenta y usted puede hacer una transferencia también al número de cuenta para que no se quede sin la bendición de entregar los diezmos y ofrendas. De esta manera despedimos la transmisión por Facebook y invito a las personas que están aquí a que pasen a entregar sus diezmos y ofrendas. De esta manera estamos despedidos.